Un oficial blanco humilló a un automovilista negro durante una parada de tráfico de rutina y luego descubrió que acababa de destruir su propia carrera al confrontar al hombre que controlaba su futuro en la fuerza. El sol comenzó su majestuoso descenso sobre las calles de Sacramento, tiñendo el cielo de destellos dorados y ámbar que danzaban sobre los rascacielos de la ciudad. El doctor Marcus Williams conducía a casa tras otro intenso día de oficina, con su BMW sedán negro serpenteando suavemente entre el tráfico vespertino. La radio sonaba suavemente, ya suave que complementaba a la perfección su intento de dejar atrás el estrés de otro día dedicado a la incansable búsqueda de justicia. Marcus ajustó el aire acondicionado, permitiéndose un raro momento de relajación mientras recorría las calles que tan bien había llegado a conocer durante los últimos 2 años. Su mente aún procesaba los casos que había revisado ese día, informes de mala conducta policial, evidencia de sesgo sistemático, patrones de comportamiento que le habían encomendado específicamente identificar y erradicar. Se acercó a un semáforo en amarillo, aminorando la marcha con la precisión de quien había aprendido hacía tiempo que, para hombres como él, hasta el más mínimo error de tráfico podía ser un asunto de vida o muerte. El semáforo se puso en rojo justo cuando se detuvo, una demostración perfecta de conducción defensiva que se había convertido en algo natural. Fue entonces cuando las luces azules y rojas estallaron tras él, acompañadas del estridente aullido de una sirena de policía que atravesó la tranquilidad de la tarde como una cuchilla en la seda. Marcus miró por el retrovisor, frunciendo ligeramente el ceño. No había nada que pudiera haber hecho mal, pero conocía demasiado bien este baile como para sorprenderse. Se detuvo con cuidado a un lado de la carretera, apagó la radio y puso sus manos visibles en el volante, una coreografía de supervivencia que todo hombre afroamericano aprendía, quisiera o no. Un coche patrulla se detuvo detrás de él, y Marcus respiró hondo, preparándose mentalmente para otra interacción rutinaria que sabía que sería todo menos rutinaria. El oficial Bradley Larsen, un hombre de unos 35 años con un corte de pelo muy corto y una placa que brillaba en el pecho como una medalla de guerra, salió del coche patrulla. Larsen se ajustó el cinturón de herramientas mientras caminaba hacia el coche de Marcus, irradiando la confianza arrogante de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Sus pasos eran deliberadamente lentos, calculados para demostrar quién tenía el control. Licencia y matrícula, dijo Larsen secamente, con una voz monótona pero cargada de una autoridad que rozaba la hostilidad. Había algo en su tono, una familiaridad irrespetuosa, que sugería que ya había juzgado a Marcus antes siquiera de verle la cara con claridad. Marcus obedeció sin decir palabra, buscando con cuidado su matrícula en la guantera y entregando su licencia de conducir. Sus movimientos eran pausados y tranquilos, pero sentía la mirada de Larsen escrutándolo como si buscara una razón para indagar más, una justificación para convertir una parada de tráfico en algo mucho más invasivo. ¿Sabes por qué te detuve?, preguntó Larsen, acercándose a la ventana. Había algo depredador en su postura, como un cazador rodeando a su presa. No estoy del todo seguro, oficial, respondió Marcus con tono sereno, cortés pero firme. Hacía tiempo que había aprendido que la cortesía podía ser tanto un arma como un escudo en estas situaciones. No te detuviste del todo en el semáforo, dijo Larsen, aunque con un temblor revelador en la voz. Era evidente que estaba inventando una justificación sobre la marcha. Marcus frunció el ceño, pero asintió levemente. Ya veo. Creí que había ido más despacio a tiempo.
pero entiendo tu preocupación. Larsen no respondió de inmediato. En cambio, se quedó allí, con los ojos entrecerrados mientras observaba a Marcus con más atención. Esta ya no era una simple parada de rutina, al menos no para Larsen. Su postura cambió sutil pero visiblemente, como si ya hubiera decidido que era más que una infracción menor. El agente miró la licencia que tenía en la mano con más atención de la necesaria. ¿No eres de por aquí?, preguntó, con una insinuación que Marcus reconoció al instante. Marcus dudó un instante antes de responder. Me mudé aquí hace unos meses. Mi dirección está en la licencia. Pero Larsen no escuchaba realmente. Sus preguntas empezaban a adquirir un tono sutil, justo lo suficiente como para sugerir que ya no le preocupaba una infracción de tráfico. La calma de Marcus parecía irritarlo, así que se acercó a la ventana. ¿A dónde ibas con tanta prisa?, preguntó Larsen, aunque no había ninguna señal de que Marcus tuviera prisa. Me dirijo a casa, respondió Marcus con un tono firme, pero el sutil cambio en el aire era imposible de ignorar. Larsen ya no veía a Marcus como un simple conductor. Veía algo más, algo que inspiraba sospechas, algo que activaba todos los prejuicios inconscientes que llevaba consigo. Marcus sentía como la tensión aumentaba, pero no flaqueó. Lo que Larsen no sabía era que la fachada de calma de Marcus no era ingenuidad, sino control absoluto, perfeccionado durante años de experiencia en este tipo de situaciones. Larsen retrocedió un paso, doblando los documentos de Marcus con exagerada lentitud antes de guardarlos en el bolsillo de su camisa. Se enderezó, su expresión adoptando una vaga satisfacción, como si ya hubiera tomado una decisión sobre el hombre sentado frente a él. Sal del auto por mí, ordenó Larsen, con su voz ahora cargada de autoridad amenazante. Marcus apretó el volante con más fuerza, pero su rostro no reveló ninguna reacción. ¿Hay alguna razón específica para esto, agente?, preguntó con tono mesurado y profesional. Los labios de Larsen se crisparon, pero lo disimuló rápidamente. Te pedí que salieras del coche. No querrás complicar esto más de lo necesario. La amenaza flotaba en el aire, tácita pero inconfundible. Marcus exhaló lentamente y abrió la puerta. Al salir, Larsen lo examinó con ojos que evaluaban no solo su apariencia física, sino también su derecho a existir en ese espacio, en ese auto, en ese vecindario. Marcus era ligeramente más alto que el oficial, con hombros anchos, pero una postura inofensiva. Su traje a medida sugería profesionalidad. Sus zapatos lustrados insinuaban que era alguien meticuloso y cuidadoso. Sin embargo, nada de eso parecía importarle a Larsen. En la mente del oficial, solo había una versión lógica, y Marcus no encajaba en la versión aceptable de esa historia. Larsen señaló hacia la parte delantera del coche. Manos donde pueda verlas. Marcus obedeció, con movimientos tranquilos y pausados. ¿Busca algo en específico, agente? Larsen sonrió levemente, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Es solo rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se es demasiado precavido. Marcus giró levemente la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de Larsen con una intensidad que hizo que el oficial se revolviera incómodo. ¿Incidentes con hombres trajeados conduciendo sedanes, o tiene que ver con algo más específico? La pregunta fue como un puñetazo,
y por un instante la compostura de Larsen flaqueó. Se enderezó, deslizando inconscientemente la mano hacia su cinturón, más por reflejo que por necesidad. «Cuidado con el tono», dijo, endureciendo la voz. «Solo hago una pregunta. Y simplemente estoy respondiendo», respondió Marcus. No había desafío en su voz, solo una firmeza silenciosa que pareció inquietar aún más al oficial. Larsen se acercó más, entrecerrando los ojos. «Pareces estar muy familiarizado con esto. ¿Me estás ocultando algo?» Marcus dejó que el silencio se prolongara un momento antes de responder. «No, agente. Solo creo en ser claro sobre los motivos de una interacción como esta. Transparencia, ¿sabe?» Larsen se burló, pero no respondió. Retrocedió un paso, dando vueltas en un pequeño círculo frente al coche. La dinámica estaba cambiando de maneras que no podía comprender del todo. Marcus no reaccionaba como la mayoría de la gente. No había miedo, ni tartamudeos nerviosos, ni inquietud ansiosa. En cambio, había control, aplomo y una calma inquietante que ponía nervioso a Larsen. «Pareces muy seguro», murmuró Larsen, casi para sí mismo. «Como si supieras lo que va a pasar». Marcus no mordió el anzuelo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza. «La confianza no es el problema, agente. El respeto sí lo es». Larsen se quedó paralizado medio segundo antes de volverse hacia él. La sonrisa había desaparecido, sustituida por una más aguda, casi defensiva. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. La compostura de Marcus lo estaba desestabilizando, y no le gustaba. A medida que el silencio se prolongaba, la tensión entre ellos se sentía eléctrica, y Larsen comenzaba a comprender que esto no iba a resultar como esperaba. Pero en lugar de ceder, redobló sus esfuerzos. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Larsen tamborileaba con los dedos sobre la funda de su cinturón, con la frustración apenas contenida. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos a alguien que se parecía a Marcus. Su mirada volvió al sedán, como buscando una excusa que aún no había inventado. «Date la vuelta y pon las manos en el capó», dijo Larsen con voz cortante. «Necesito comprobar si hay armas». Marcus arqueó una ceja. «¿Armas?», repitió con un tono incrédulo pero comedido. «¿Acaso parezco alguien que lleva un arma?». La mandíbula de Larsen se tensó, y por un instante su compostura se quebró visiblemente. «No volveré a preguntar». Marcus dudó, con un destello indescifrable en su rostro. Entonces, sin decir palabra, se giró y apoyó las palmas de las manos en el capó de su coche. Era una postura que esperaba no volver a asumir nunca, pero que conocía muy bien por su experiencia y los innumerables informes que había revisado a lo largo de su carrera. Larsen se acercó. El sonido de sus botas sobre el asfalto rompió el tenso silencio. El agente lo cacheó rápida y bruscamente, con las manos deteniéndose un poco más de lo necesario. No era solo un registro, era un intento de imponer su dominio, de provocar una reacción. Pero Marcus no se inmutó, no se tensó, ni siquiera se inmutó ante el escrutinio invasivo. «Estás limpio», murmuró Larsen, retrocediendo. La confesión sonó reticente, como si le irritara no haber encontrado nada que justificara sus sospechas. Marcus se giró para mirarlo,
con expresión tranquila, pero mirada penetrante. Claro que sí, dijo simplemente. Ahora, oficial, si ya terminó. No he terminado, interrumpió Larsen, alzando ligeramente la voz. Las palabras salieron demasiado rápido, delatando su necesidad de control. Parece que sabes mucho sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Podrías explicarme por qué? Marcus se cruzó de brazos, con una postura relajada a pesar de la tensión que crepitaba entre ellos. He tenido bastantes interacciones con las fuerzas del orden, dijo. Digamos que he aprendido mucho con los años. Larsen entrecerró los ojos. ¿Así que eres abogado o algo así? Marcus sonrió levemente. O algo así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y Larsen mordió el anzuelo. ¿Justicia? ¿Crees que se trata de justicia? La gente como tú siempre. Se interrumpió bruscamente, las palabras flotando como humo, aunque no se le escaparon del todo. La expresión de Marcus no cambió, pero algo en su postura sí cambió, una señal sutil pero inconfundible de que había captado exactamente lo que Larsen no había dicho. Gente como yo, repitió Marcus con voz suave pero cargada de significado. Larsen se puso rígido y retrocedió un paso, como si se diera cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. «¿Sabes a qué me refiero?», murmuró, aunque su tono carecía de la convicción que había mostrado momentos antes. «Creo que lo sé», respondió Marcus con calma. Su calma ya no era pasiva, sino aguda, cortando la simulación como una cuchilla. Y creo que ambos sabemos que esta interacción dejó de ser por una infracción de tránsito hace mucho tiempo. Larsen abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, parecía inseguro, como si no supiera cómo proceder. El equilibrio de poder estaba cambiando, y por primera vez, Larsen se encontraba en terreno inestable. Pero el momento del ajuste de cuentas aún estaba por llegar, y sería uno que nunca olvidaría. La voz de Marcus rompió el pesado silencio, firme e inquebrantable. «Oficial, creo que es hora de que sepa exactamente quién soy». Larsen frunció el ceño y su irritación resurgió. «Me da igual quién seas», replicó, aunque la sutil ironía en su tono sugería lo contrario. Marcus metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, con movimientos lentos y pausados. «Voy a buscar mi identificación», dijo con calma, viendo cómo la mano de Larsen se crispaba cerca de su funda. «No hay necesidad de dramatismo. Quiero que veas esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de algo tácito, una promesa de revelación que hizo que el estómago de Larsen se apretara con una ansiedad que no pudo identificar. La mirada de Larsen siguió la mano de Marcus mientras éste sacaba una cartera de cuero y la abría, revelando una placa brillante que relucía bajo la luz dorada del atardecer. El metal reflejaba no solo la luz del sol, sino también años de autoridad, responsabilidad y poder que Larsen apenas comenzaba a comprender. «Doctor Marcus Williams», dijo Marcus, con un tono tan informal como si se presentara a un vecino. «Jefe de Asuntos Internos, Departamento de Policía de Sacramento». Larsen se quedó paralizado, con la mirada fija en la placa y el rostro de Marcus, buscando cualquier indicio de que se tratara de una broma elaborada. Pero no había humor en la expresión de Marcus, solo una autoridad serena y un atisbo de decepción que hirió más profundamente que cualquier ira. «Asuntos internos»,
repitió Larsen, con la voz ligeramente quebrada, como si las palabras fueran cristales rotos en su garganta. Sí, interrumpió Marcus, ahorrándole la molestia de terminar su frase. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurar que quienes porten esta placa defiendan la integridad y los valores que representa. El rostro de Larsen palideció, y su postura segura se desmoronó en un instante. Retrocedió un pequeño paso y soltó la mano del cinturón como si el peso de su propia autoridad se hubiera vuelto insoportable. Marcus dio un paso adelante, acortando la distancia que Larsen había creado instintivamente. ¿Sabe qué fue lo más perturbador de esta interacción, agente Larsen?, preguntó con voz tranquila pero penetrante. Larsen no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había caído en arenas movedizas y no tenía ni idea de cómo escapar. No fue la discriminación racial, continuó Marcus, aunque eso ya era bastante malo. Tampoco fue la escalada sin fundamento. Fue el hecho de que hiciste todo esto sin siquiera darte cuenta de con quién hablabas. Asumiste que no conocería mis derechos, que no entendería las leyes que juraste defender. ¿Y por qué? Larsen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La mirada de Marcus lo atravesó, implacable. Porque no encajaba en tu idea de alguien digno de respeto, terminó Marcus por él. Sus palabras no reflejaban enojo, pero tenían el peso de una acusación formal. Y eso no es solo un problema mío, agente. Es un problema para todos los que conoces con este uniforme. Los hombros de Larsen se hundieron ligeramente, bajo el peso de las palabras de Marcus. Volvió a mirar la placa que Marcus sostenía, como si pudiera desaparecer si no la miraba con atención. Marcus retrocedió un paso, dándole a Larsen un respiro, pero su voz no perdió el tono. Esto es lo que va a pasar, dijo. Vas a retroceder, devolverme mis documentos y pensar muy bien lo que vas a decir. Larsen entreabrió los labios, pero dudó, claramente debatiendo entre resistirse u obedecer. La vacilación le costó caro, y entonces Marcus añadió, bajando ligeramente la voz, volverás a saber de mí. No como conductor que te detuviste a un lado de la carretera, sino como el hombre encargado de decidir si eres apto para llevar esa placa. Larsen tragó saliva con dificultad, y su rostro se sonrojó al sentir el peso del momento. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó la licencia y el registro de Marcus. Sus manos temblaban levemente cuando se los entregó. Marcus los tomó sin decir palabra y los guardó en su billetera. Caminó hacia la puerta del conductor, deteniéndose con una mano en la manija. Miró por encima del hombro y se encontró con la mirada de Larsen por última vez. Mientras Marcus subía a su coche y arrancaba el motor, Larsen se quedó de pie bajo la luz tenue, con la confianza quebrantada y un futuro incierto. Pero para Marcus, esto estaba lejos de terminar. Su siguiente paso repercutiría en todo el departamento, convirtiendo una parada de tráfico en un momento decisivo para su carrera y su vida. El viaje a casa fue silencioso, pero la mente de Marcus no estaba en absoluto tranquila. El encuentro se repetía en su mente, no porque fuera único, sino porque no lo era. Larsen no era el primer oficial con el que Marcus había tratado así, y sabía que no sería el último. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, Marcus tenía la autoridad para actuar,
y pretendía usarla para asegurarse de que oficiales como Larsen nunca más se sintieran cómodos actuando con base en prejuicios y suposiciones. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado en su escritorio, con la luz del sol entrando a raudales por las persianas de su oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Un expediente abierto yacía frente a él, el del agente Bradley Larsen. Su historial no era impecable. Pequeñas quejas de conducta poco profesional, paradas excesivas y vagos malentendidos que nunca se habían abordado adecuadamente se extendían a lo largo de su carrera como marcadores de una trayectoria problemática. Marcus se recostó en su silla, entrelazando los dedos mientras consideraba las implicaciones más amplias. Larsen no era una anomalía, era el síntoma de un problema más profundo, un cáncer que había hecho metástasis por todo el departamento. Y a Marcus no le interesaba ponerle una curita a una herida de bala. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda, entró con una pila de informes. «Buenos días, doctora Williams», dijo. «Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. Además, el jefe Daniels quería recordarle la revisión departamental de la próxima semana». Marcus asintió y tomó los archivos. «Gracias, Linda. ¿Podrías programar una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Linda dudó, sintiendo la fuerza del tono de Marcus. «Claro», dijo antes de salir de la habitación. Marcus centró su atención en el expediente de Larsen, pero no se centraba solo en el agente. Esto era más que un hombre y una interacción. Se trataba de la cultura que permitía que alguien como Larsen se sintiera justificado en su comportamiento. Y si algo sabía Marcus, era que la cultura empieza desde arriba. Esa misma tarde, Marcus se sentó frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano con canas y un comportamiento sensato, se recostó en su silla, escuchando atentamente mientras Marcus relataba la parada de tráfico. «Podría haberlo descartado como otra mala interacción», dijo Marcus con voz firme pero resuelta. «Pero habría sido un error. El comportamiento de Larsen no es un incidente aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo aún nos queda por hacer». Daniel se frotó las sienes y exhaló lentamente. «No es la primera vez que se menciona el nombre de Larsen», admitió. «Pero siempre lo hemos tratado internamente, con discreción». «Y ese es el problema», respondió Marcus. «El silencio no soluciona nada. El silencio hace que las cosas sigan sucediendo. Es hora de alzar la voz». Daniels lo miró, con el peso de la conversación grabado en su rostro. «¿Qué propones?» «Una revisión exhaustiva del departamento», dijo Marcus sin dudarlo. «No solo de los agentes individualmente, sino también de nuestro entrenamiento, nuestros protocolos y nuestros sistemas de rendición de cuentas. No podemos seguir ocultándolo. Si no nos exigimos más responsabilidad, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros?» Daniel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Vas a cabrear a mucha gente con esto». «Bien», dijo Marcus simplemente. «Ya es hora de que alguien lo haga». Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas e informes. Marcus trabajó incansablemente recopilando datos,
hablando con oficiales y organizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad. El incidente de Larsen se convirtió en un catalizador del cambio, un punto de inflexión que obligó al departamento a afrontar sus deficiencias de frente. Larsen, por su parte, se enfrentó a una audiencia interna. Marcus no ocultó su participación, sentándose frente a Larsen durante el proceso y observando cómo el oficial se retorcía bajo el escrutinio. La audiencia resultó en una suspensión de 3 meses y capacitación obligatoria sobre discriminación racial, pero Marcus sabía que la verdadera victoria no residía en castigar a Larsen, sino en prevenir el próximo. Lo más importante es que Marcus inició la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real que rastrearía los patrones de detenciones de tráfico, registros y arrestos por agente. Cualquier agente que mostrara disparidades estadísticamente significativas en el trato a conductores de diferentes razas sería automáticamente marcado para revisión. Era un sistema que Larsen y agentes como él ya no podían evitar. Meses después, Marcus subió al podio en un evento comunitario, dirigiéndose a una sala llena de oficiales, funcionarios municipales y residentes locales. No habló de culpa, sino de responsabilidad, del deber compartido de crear un sistema que funcione para todos. Sus palabras no fueron solo un llamado a la rendición de cuentas, sino una promesa de cambio sistémico que resonaría en todas las fuerzas del orden. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos, dijo Marcus, y su voz resonó por toda la sala. Se trata de garantizar que quienes juraron proteger y servir lo hagan con integridad, justicia y respeto por todas las personas con las que se encuentren. Esa es la insignia en la que creo, y esa es la insignia que estamos construyendo aquí juntos. Los aplausos fueron atronadores, pero Marcus no se detuvo. Para él, este no era el final de la historia, sino el comienzo de una mejor. Al bajar del podio, Marcus observó los rostros de la multitud, algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos atentos. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero llegaría. Y por ahora, eso era suficiente. Pero la transformación que Marcus había iniciado se extendió mucho más allá de las fronteras de Sacramento. En los meses siguientes, los departamentos de policía de todo el país comenzaron a implementar versiones del sistema de monitoreo que él había creado. La historia de su enfrentamiento con Larsen se difundió por las redes policiales como una advertencia para quienes creían poder actuar con impunidad basándose en prejuicios raciales. Asterisco asterisco 6 meses después asterisco asterisco. El oficial Bradley Larsen fue transferido a tareas administrativas tras descubrirse múltiples infracciones adicionales durante la investigación de Marcus. Su carrera como oficial de patrulla había terminado, no con una explosión dramática, sino con el discreto reconocimiento de que carecía del carácter necesario para servir al público con integridad. Asterisco asterisco un año después asterisco asterisco, el programa de reforma de Marcus había logrado una reducción del 67% en las denuncias por discriminación racial en Sacramento. Más importante aún, la confianza de la comunidad en la policía había aumentado significativamente, ya que más residentes denunciaban delitos y cooperaban con las investigaciones. Asterisco asterisco 2 años después asterisco asterisco, Marcus fue ascendido a subjefe de policía, convirtiéndose en el primer hombre negro en ocupar ese puesto en la historia de Sacramento. Su primera iniciativa fue ampliar el programa de monitoreo a todos los aspectos de las operaciones policiales, desde controles de tráfico hasta investigaciones de delitos graves.
Asterisco asterisco 3 años después asterisco asterisco. Cuando un caso que involucraba mala conducta policial racial llegó a la Corte Suprema de California, el sistema de Marcus fue citado como modelo de cómo los departamentos podían prevenir proactivamente la discriminación en lugar de simplemente reaccionar después del hecho. 5 años después, Marcus fue invitado a servir como consultor del Departamento de Justicia de EU, ayudando a desarrollar estándares nacionales para monitorear el sesgo en las fuerzas del orden. El encuentro, que comenzó como una humillante parada de tráfico, se convirtió en un movimiento nacional por la reforma policial. Asterisco asterisco hoy asterisco asterisco. Cuando los agentes de policía de cientos de ciudades estadounidenses comienzan sus turnos, saben que sus acciones son monitoreadas no solo por supervisores, sino por sistemas inteligentes capaces de detectar patrones de sesgo que antes pasaban desapercibidos. Vivimos en un mundo donde la rendición de cuentas ya no es opcional, sino parte integral del funcionamiento de las fuerzas del orden. En los círculos de poder de Washington, D.C., el nombre de Marcus Williams se menciona con una mezcla de admiración y respeto. Admiración de quienes creen en una auténtica reforma policial. Respeto incluso de quienes inicialmente se resistieron a sus cambios, pero ahora reconocen que un sistema más justo beneficia a todos. Pero en las comunidades de color de todo el país, su nombre resuena con algo mucho más poderoso: la esperanza. La esperanza de que un sistema que durante tanto tiempo ha operado con base en supuestos raciales pueda finalmente transformarse en una auténtica fuerza de justicia e igualdad de protección. La historia de Marcus Williams demuestra una verdad fundamental que resuena mucho más allá de las calles de Sacramento. Cuando alguien con poder real decide enfrentar la injusticia sistémica, sin importar cuán arraigada esté, el cambio no solo es posible, sino inevitable. Asterisco asterisco el efecto dominó de la transformación asterisco asterisco. Lo que empezó como una simple parada de tráfico se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. En ciudades de costa a costa, el protocolo Williams, como se conoció al sistema de monitoreo en tiempo real, estaba siendo implementado por departamentos deseosos de adelantarse a las reformas. En Detroit, un joven agente negro llamado James Patterson evitó una situación que podría haberle arruinado la carrera cuando el sistema detectó a su supervisor por un patrón de dirigirse desproporcionadamente a conductores minoritarios para realizar controles aleatorios. En Phoenix, una agente latina salvó su reputación cuando los datos mostraron que sus tasas de arrestos eran consistentes entre todas las razas, contradiciendo acusaciones infundadas de parcialidad. Lo más importante es que en Atlanta, una joven madre negra llamada Keisha Robinson no fue arrestada injustamente durante una parada de tráfico porque el agente sabía que sus acciones estaban siendo monitoreadas en tiempo real. Llegó a casa con sus hijos esa noche en lugar de pasar la noche en la cárcel por resistencia al arresto, un cargo que se había convertido en el mecanismo habitual para justificar arrestos cuestionables. Asterisco asterisco la revolución silenciosa asterisco asterisco. Lo que Marcus había creado no era solo un sistema de rendición de cuentas, sino una revolución silenciosa en la cultura policial estadounidense. Los agentes que antes operaban con impunidad ahora sabían que cada interacción se documentaba, analizaba y comparaba con estándares estadísticos fiables. En Sacramento, el propio Larsen se convirtió involuntariamente en un caso de estudio. Los datos revelaron que, a lo largo de su carrera, había detenido a conductores negros un 340% más que a conductores blancos por las mismas presuntas infracciones.
Sus registros de vehículos conducidos por personas de color resultaron en el descubrimiento de contrabando en solo el 8% de los casos, en comparación con el 34% de los conductores blancos, lo que sugiere que sus sospechas se basaban en prejuicios raciales, no en la observación real de actividades delictivas. Estas cifras no eran simples estadísticas en un informe. Representaban a cientos de personas que habían sido humilladas, retrasadas, asustadas y tratadas como sospechosas simplemente por conducir siendo negras. Representaban a familias destrozadas por arrestos innecesarios, a jóvenes que desarrollaron miedo a la policía cuando deberían haber aprendido a confiar en ella, y a toda una comunidad que había aprendido a ver los uniformes policiales como símbolos de opresión en lugar de protección. Asterisco asterisco el precio de la justicia real asterisco asterisco. La transformación no se produjo sin resistencia. Marcus enfrentó la presión de los sindicatos policiales, quienes argumentaban que la vigilancia constante crearía un efecto disuasorio en los agentes. Recibió amenazas anónimas de colegas que consideraban sus reformas una traición a la Hermandad Azul. Algunos políticos locales, preocupados por las implicaciones electorales de combatir el racismo policial, intentaron limitar la financiación de sus programas. Pero Marcus había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera justicia siempre tiene un precio, y que quienes se benefician del statu quo siempre se resistirán al cambio. Enfrentó cada desafío con la misma calma decidida que había mostrado aquella tarde junto a la carretera con Larsen. Algunos preguntan si estamos siendo demasiado duros con nuestros agentes, dijo Marcus durante una audiencia del ayuntamiento particularmente polémica. Pero yo pregunto, ¿por qué nos preocuparía ser duros con agentes que hacen bien su trabajo? El único agente que debería temer rendir cuentas es el que no debería llevar placa. Sus palabras resonaron no solo en la sala del consejo, sino en la conciencia de una ciudad que finalmente se enfrentaba a verdades incómodas sobre cómo se había administrado justicia. Asterisco asterisco el legado de una parada de tráfico asterisco asterisco. Hoy, cuando Marcus Williams camina por las calles de Sacramento, ve una ciudad transformada. Los oficiales saludan a los ciudadanos de todos los colores con el mismo respeto profesional. Los jóvenes negros ya no apartan la mirada automáticamente al ver patrullas. Las familias que antes enseñaban a sus hijos a temer a la policía ahora les enseñan a buscar a los oficiales cuando necesitan ayuda. Es un cambio sutil pero profundo, el tipo de transformación que ocurre cuando un sistema decide operar basándose en principios en lugar de prejuicios. El propio Larsen, quien ahora trabaja como instructor de manejo defensivo en una escuela técnica local, a veces reflexiona sobre aquella tarde que le cambió la vida. En momentos de brutal honestidad, admite que Marcus le hizo un favor. Lo obligó a confrontar aspectos de sí mismo que había pasado años evitando reconocer. Aunque su carrera policial terminó, su humanidad se salvó. Pensé que sabía lo que significaba servir y proteger, dijo Larsen durante una inusual entrevista con un periódico local. Descubrí que solo estaba sirviendo a mis propios prejuicios y protegiendo mi ego. El Dr. Williams me mostró la diferencia entre llevar una insignia y ganársela. Asterisco asterisco la próxima generación asterisco asterisco. Pero quizás el impacto más profundo del trabajo de Marcus se vea en la próxima generación de agentes que se incorporan a las fuerzas del orden. Se les capacita desde el primer día en sistemas que priorizan la igualdad, la rendición de cuentas y el servicio a comunidades enteras, no solo a quienes se les parecen.
La Academia de Policía de Sacramento ahora exige que todos los cadetes dediquen tiempo a trabajar en comunidades de color como parte de su formación. Aprenden no solo a hacer cumplir la ley, sino también a generar confianza, reconocer sus propios prejuicios y tomar decisiones basadas en evidencia y no en estereotipos. Una joven cadete llamada Sarah Chen, una estadounidense de origen asiático criada en Sacramento, resumió el impacto de las reformas de Marcus. De niña, le tenía miedo a la policía porque parecía que consideraban a mi familia extranjera, a pesar de ser ciudadanos. Ahora, me estoy convirtiendo en policía porque quiero formar parte de un sistema que proteja a familias como la mía, en lugar de sospechar de ellas. Asterisco asterisco la verdad sobre el cambio sistemático asterisco asterisco. La transformación de Sacramento demuestra algo que muchos críticos de las reformas policiales consideraban imposible, que es posible mantener comunidades seguras y tratar a todos los ciudadanos con dignidad y respeto. Los índices de delincuencia en la ciudad no solo se mantuvieron estables durante la implementación de las reformas de Marcus, sino que, de hecho, disminuyeron a medida que más residentes comenzaron a cooperar con la policía. Se descubrió que cuando las personas confían en la policía, son más propensas a denunciar delitos, testificar y colaborar con los agentes para resolver problemas comunitarios. La reforma no solo hizo que la aplicación de la ley fuera más justa, sino también más eficaz. Asterisco asterisco un mensaje para el futuro asterisco asterisco. Cuando Marcus habla hoy con grupos de jóvenes negros, comparte un mensaje que es a la vez un desafío y una promesa. No tienen que aceptar que los traten como ciudadanos de segunda clase. Tienen el poder de cambiar los sistemas que no les sirven. Pero ese poder conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de educarse, organizarse y nunca renunciar a la lucha por la justicia. A menudo recuerda aquella tarde de 2018 en la que una parada de tráfico rutinaria se convirtió en el momento decisivo de su carrera. Podría haber aceptado el trato que recibí, dice. Podría haber regresado a casa enfadado, pero en silencio. Pero el silencio ante la injusticia es complicidad con la opresión. Asterisco asterisco el efecto mariposa del coraje asterisco asterisco. La historia de Marcus Williams demuestra lo que los matemáticos llaman el efecto mariposa. Como un pequeño cambio en un sistema complejo puede tener consecuencias enormes e impredecibles. Una parada de tráfico de 10 minutos se convirtió en una reforma nacional que afectó a millones de vidas. Pero no fue realmente el incidente lo que generó el cambio. Fue la valentía de un hombre para transformar su indignación personal en acción sistemática. Su negativa a aceptar que así son las cosas era igual a así deberían ser. Asterisco asterisco la promesa incumplida de Estados Unidos asterisco asterisco. Estados Unidos siempre se ha proclamado un país de justicia igualitaria ante la ley. Pero durante gran parte de su historia, esa promesa permaneció incumplida para personas como Marcus Williams. Lo que su historia demuestra es que la promesa no era falsa, simplemente estaba esperando a personas lo suficientemente valientes como para insistir en su cumplimiento. Hoy, en las comisarías de cientos de ciudades, cuelgan placas que citan a Marcus Williams. La placa no te hace mejor que nadie. Te hace responsable ante todos. Es un recordatorio diario de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a los demás, sino en la disciplina para servir a todos por igual. Si esta historia te ha despertado algo, ira por la injusticia que aún existe, inspiración por la valentía que una persona puede demostrar,
o determinación para ser parte del cambio que nuestro país necesita desesperadamente, no te lo guardes. Comparte esta historia. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay un joven Marcus Williams que necesita saber que no está solo, que su educación es un arma contra la ignorancia, que su dignidad es una fuerza más poderosa que cualquier prejuicio. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de ser espectadores pasivos de la injusticia y comenzamos a ser participantes activos en la solución. Cada vez que compartimos esta historia, votamos por la igualdad. Cada me gusta declara que la justicia importa más que la conveniencia política. Cada comentario es una voz que se une al creciente coro que exige un sistema mejor. No dejes que esta historia sea solo un entretenimiento pasajero. Conviértela en un llamado a la acción. Conviértela en un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar la injusticia cuando la vemos. Conviértela en una inspiración para ser el cambio que queremos ver en el mundo. Porque el próximo Marcus Williams podría estar leyendo esto ahora mismo. Y necesita saber que, cuando llegue su momento de alzarse, contará no solo con su propia fuerza, sino con la de toda una comunidad. La justicia no es casualidad. Es una decisión que tomamos a diario, en cada interacción, en cada momento en que tenemos el poder de tratar a alguien con dignidad o con desprecio. Es hora de elegir la justicia. Y si eres un agente del orden que lee esto, recuerda, llevas más que un arma y una placa. Llevas la confianza de toda una comunidad, la esperanza de que la justicia sea más que una palabra bonita y la responsabilidad de demostrar que Estados Unidos puede ser mejor que su historia más oscura. La insignia no te hace mejor que nadie. Te hace responsable ante todos. Úsala con sabiduría.